Bueno, ya hemos visto cómo plantear el problema de dietas de forma explícita y de forma algebraica. Vamos a pasar a traducir esa forma algebraica al lenguaje de AMPL. AMPL es un lenguaje de programación matemática, como su nombre lo indica, y fue desarrollado en los laboratorios Bell, presentado al público en 1985 por estos tres ingenieros que trabajaban en esa empresa. Esa empresa desarrolló un montón de tecnologías nuevas, allá fue donde se inventó C++ y otro montón de cosas para informática y telecomunicaciones. También hay que precisar que AMPL es un lenguaje de programación y lo que vamos a usar es AMPL, el software, que es un entorno integrado de desarrollo. Es que de pronto han programado en algunos otros lenguajes. Esto puede ser parecido a Eclipse o a Atom, a otras cosas que uno utiliza para programar. Tiene tres columnas o tres ventanas. Aquí en la izquierda está la vista de directorio, donde podemos ver, ubicarnos en algún directorio específico en el computador y ver los archivos que hay allí. Aquí en el medio tenemos la consola, donde le damos los comandos y vemos los resultados que obtenemos allí. Y acá en la derecha vemos el editor de los archivos. Entonces hay varias cosas interesantes en ese editor. La primera es que todo lo que yo empiece con este numeral o hashtag es un comentario. Entonces me sirve para aclarar y llevar memoria de lo que hay en el archivo, pero el programa no va a intentar correr esto. Aquí abajo vemos ya el código y fíjense que las palabras reservadas del lenguaje están en negritas y en vino tinto. Eso lo hace el propio software para facilitarnos la vida. Entonces esto es lo que vamos a usar para correr nuestro modelo. El modelo de dietas entonces tenía una función objetivo, que era minimizar el costo total, y este costo total lo definimos como la sumatoria sobre los diferentes alimentos del costo unitario de cada alimento por las unidades que uso de cada alimento. Y estaba sujeto a una restricción para cumplir con un mínimo de cada nutriente J, que se lograba sumando el aporte nutricional de cada alimento I, o sea, cuántas unidades del alimento I por el aporte que cada unidad hace del nutriente J. Todo esto tiene que ser mayor o igual al mínimo especificado del nutriente J, y esto debe cumplirse para cada uno de los 4 nutrientes, o sea que tengo 4 restricciones. Entonces los modelos en AMPL pueden tener 2 archivos. Digo pueden porque es que uno podría poner toda esta información en un solo archivo, o también porque podría tener los 2 que los voy a mostrar, más otros adicionales con opciones con los comandos de corrida. Entonces estos 2 son los principales que yo uso. El archivo del modelo, que lleva extensión .mod, debe tener 5 partes, que son la declaración de conjuntos, la declaración de parámetros, la declaración de las variables, la escritura de la función objetivo y todas las restricciones que tenga el problema. El archivo de datos, por su lado, lleva la lista de los elementos que tiene cada conjunto y los valores numéricos de los parámetros. Puede contener también otra variedad de cosas y hay distintas maneras de escribir los elementos que van allá adentro, pero esto es lo fundamental. Ambos son archivos de texto plano. Entonces, según mi costumbre, yo les conté que iba a contarles, que iba a explicarles esto según mis costumbres. Yo hago el archivo de datos primero y voy a poner todo esto que ustedes ven allí en la pantalla, va a estar en mi archivo de datos. La primera cosa es especificar cuáles son los elementos del conjunto de alimentos. Entonces, miren que en la sintaxis es importante este 2 puntos igual aquí y este punto y coma acá. Después van los elementos del conjunto de nutrientes con la misma lógica. Entonces fíjense que aquí en alimentos tengo brownie, helado de chocolate, gaseosa y cheesecake de piña. Y en los nutrientes tengo calorías, chocolate, azúcar y grasas. Después voy a explicar aquí o a definir el parámetro CO, que es el costo de cada unidad para cada alimento I. Entonces mírenlo, allí está. Esta forma de hacerlo así, con esta alineación y estos espacios, esto es como a mí me gusta hacerlo, pero en realidad da lo mismo un espacio en blanco que 3 o que 4. ¿Listo? Si es estricto en qué, en este 2 puntos igual y este punto y coma acá. Entonces fíjense que este es un parámetro que está indexado en I, o sea, sobre los alimentos, porque el siguiente parámetro está indexado es sobre los nutrientes, o sea que usa un índice J. Entonces miren que aquí los elementos son los del conjunto de nutrientes, o sea,
las calorías, el chocolate, el azúcar y las grasas. Finalmente hay un parámetro que tiene dos índices, entonces ojo con lo que voy a decir. Siempre se debe poner hacia abajo primero, o sea, las filas, el índice I, y hacia la derecha, o sea, las columnas, el índice J. No quiere decir que sean el índice I y J siempre, sino el primer índice que yo defina, que yo utilice, va a constituir el índice de las filas, y el índice que yo use de segundo va a ser el índice de las columnas. Entonces, aquí pongo esta tabla que es bidimensional y ya me quedan todos los datos definidos. Después construyo el archivo del modelo. Entonces tengo que declarar que voy a usar un conjunto que se llama ALM, que es el de los alimentos, y ahí fíjense que no le doy los elementos, solamente declaro el nombre del conjunto. Otro conjunto que es el de los nutrientes, y ya están los conjuntos del problema. Ahora tengo que decirle al modelo cuáles son los parámetros que voy a usar. Observen que yo aquí no doy tampoco los elementos, los valores del parámetro, solamente digo voy a usar un parámetro CO que usa un índice I en el conjunto de alimentos. Otra vez, yo sé que hay muchas formas de hacerlo. Aquí solamente es indispensable tener el nombre del conjunto. Yo pongo el índice simplemente para facilitarme la memoria, pero solo es obligatorio el nombre del conjunto. Luego está el parámetro mínimo, que es el mínimo para cada nutriente J, el mínimo con el que yo debo cumplir. El parámetro CN, y este va indexado, fíjense en el orden, va indexado en I y en J. Y miren que aquí yo continúo el comentario en la siguiente línea, también iniciando con el hashtag o con el signo numeral. Ahí ya están mis tres parámetros definidos. Siguen las variables. Importante en las variables, no olvidar, ponerle siempre esto, mayor o igual que 0. Si uno no lo hace allí y no lo hace tampoco en el cuerpo de las restricciones, el modelo podría darle a la X valores negativos y eso matemáticamente sería aceptable, pero no es una respuesta que nos sirva, pues porque imagínense que el modelo le diga a uno que tiene que entregar menos 9 unidades de brownie. Eso está muy difícil de implementar en la vida real. La función objetivo es minimizar, entonces fíjense que va la palabra clave minimize, luego va el nombre, este es el nombre de la función objetivo, total cost, y aquí va la fórmula de la función objetivo. Quiero que observen que es básicamente lo mismo que hicimos a mano algebraicamente. Min es el minimize, z es el nombre de la función objetivo, total cost, luego sumatoria en i, aquí está la definición de la sumatoria en i, y luego los términos de la sumatoria, CO sub i por x sub i. Nos pasa lo mismo con las restricciones. En las restricciones teníamos que había un para todo j. Entonces miren que el para todo j está aquí. Las restricciones las hacemos de la siguiente forma. Decimos subject to, eso le dice al programa que estoy escribiendo una restricción. Contenido es el nombre de la restricción. Y aquí en llaves va el para todo. Y después del para todo va el dos puntos. Miren la sumatoria en i, aquí está. CNIJ por XI, aquí está, mayor o igual que el mínimo J y termino en punto y coma. O sea que es básicamente lo mismo. Algunas observaciones sobre AMPL. 1. La sintaxis es estricta. Si cometemos cualquier error de dos puntos, de punto y coma, de lo que sea, nos va a marcar un error y a veces no son tan fáciles de encontrar. Hay que diferenciar muy bien el uso de las llaves, los corchetes cuadrados y los paréntesis. Si ustedes revisan, devuelven el video o miran las diapositivas que yo les envié, el funcionamiento de estos tres tipos de signos es diferente. Ese ruido que escuchan es que están destruyendo el apartamento aquí encima, no se preocupen que no me va a caer a mí encima. Principal error que ocurre en AMPL es no terminar con el punto y coma cada comando. Si uno olvida eso, empieza a marcar errores. En AMPL, mayúsculas y minúsculas son diferentes. Y hay que observar la sintaxis de los parámetros con un índice y con dos índices. Con un índice son CO y min. Con dos índices es el CN. Quiero que se devuelvan por favor y observen las posiciones de los dos puntos, los iguales y todo porque son diferentes. Y ustedes si tienen alguna duda pueden consultar el libro de AMPL, que es gratuito. En esa dirección lo pueden encontrar. Lo que sigue entonces es que vamos a usar AMPL para implementar este modelo. Lo ponemos a correr y vemos en acción los comandos de AMPL.